Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos. Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. Queridos amigos del programa En la punta de la lengua, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy vamos a tener un programa que quiere darle un poquito de continuidad a nuestro especial de Día de Muertos, con algo muy curioso. Fíjense que encontré un libro de Yolotl González Torres, publicado por Larousse, en esta colección Referencias, donde hay diccionarios de cosas muy particulares. En este caso se trata del Diccionario de Mitología y Religión de Mesoamérica. Y es un librito muy chiquito, realmente muy cómoda la edición, muy pequeñita, muy modesta, digamos, pero realmente el contenido es extraordinario. Yolotl González ha hecho una gran investigación para realizar este bello texto, así que el día de hoy vamos a hacer un juego muy particular, ya lo verán. Pero antes que nada, quiero hacer una pequeña semblanza de la autora, Yolotl González Torres, quien nació en la Ciudad de México y cursó la carrera de antropología en la Escuela Nacional de Antropología del INA, en donde obtuvo el grado de maestra en ciencias antropológicas con especialidad en etnología. Posteriormente realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Delhi, en la India, y a su regreso a México obtuvo el doctorado en antropología en la UNAM. De 1960 a 1963 ocupó el cargo de directora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Iberoamericana, mismo que fundó al lado del doctor Felipe Pardinas. Fue investigadora y jefa de la sección de etnología del Museo Nacional de las Culturas y del Departamento de Etnología y Antropología Social del INA. Es autora de El culto a los astros entre los mexicas y de El sacrificio humano entre los mexicas, además de una gran cantidad de artículos especializados, sobre todo en el campo de la religión, que se han editado en libros colectivos y en diversas revistas de México, Estados Unidos, Europa y Asia. Fue directora del Museo del Carmen del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto es una breve semblanza de Yolotl González Torres, de quien vamos a echar mano para hacer este programa, que me pareció muy interesante. Decidí hacerlo mediante los signos de los meses. Recordarán que el calendario náhuatl era diferente al calendario que tenemos nosotros, por supuesto. Tenía 18 meses y 5 días que se llamaban Nemotemi, que eran los sobrantes para completar 365 días del año solar. Entonces, a los meses se les daba signos, se les atribuía signos, y hoy voy a dar el significado de estos nombres y de estos signos, y ustedes encontrarán más o menos las equivalencias con sus días y fechas y meses de nacimiento. Así que, sin más, voy a empezar a decir los meses y el significado de estos. Les invito a que presten mucha atención para que no se les vaya a ir la equivalencia de acuerdo a su mes de nacimiento. El primer mes náhuatl equivale a los últimos días de febrero y los primeros de marzo. El nombre es Atlcahualo, últimos días de febrero y primeros de marzo. Quiere decir detención del agua, atajar el agua, levantamiento de postes, de chilotes o elotes tiernos. Estaba dedicado principalmente a los tlaloques o dioses del agua, y a Chalchiutlicue y a Quetzalcóatl, a quienes se suplicaba especialmente para que enviasen las lluvias. En ciertos cerros se sacrificaban niños y cautivos en honor a dichos dioses, y se izaban en todas las casas grandes banderas manchadas de hule, llamadas Amatetehuitl, Tlaxcaxipehualistli,
equivalencia marzo. Quiere decir desollamiento de hombres o fiesta universal. Para los nahuas es el segundo mes del calendario de 365 días que coincidía con el equinoccio de primavera, en marzo, aunque era una fiesta dedicada principalmente al dios Xipetotec. También se festejaban a los dioses Huitzilopochtli, Tequitzquin, Mayahuel, y en dicha fiesta se llevaba a cabo el rito del rayamiento, mejor conocido como sacrificio gladiatorio. Consistía en que uno de los guerreros mexicas más valientes ofrendaba a un guerrero cautivo, quien era atado de un tobillo a una gran piedra redonda para que luchara en gran desventaja con 4 de los mejores guerreros mexicas. Cuando era tocado o rayado por uno de estos, el cautivo era sacrificado, extrayéndole el corazón y posteriormente desollado. Después vestía su piel una persona que había hecho un voto y había grandes danzas de guerreros. La mayor parte de los ritos sacrificiales tenía lugar en el Yopico, el templo de Xipe, y en el de Huitzilopochtli. Después del sacrificio gladiatorio, el guerrero mexica que había ofrendado al cautivo que había participado y muerto en el rito era galardonado con un poste frente a su casa, al que se amarraba el fémur del ofrendado. Tzotztontli, equivalencia abril. Este mes significa pequeña velación. Se festejaba principalmente a los dioses del agua, Tlaloc y Chalchutlicue, a los que se ofrendaba en los montes niños en sacrificio. En segundo lugar, se festejaba a las diosas Coatlicue y Tona, que eran patronos de los Xochimanque o cultivadores de flores. No se podía oler flores antes de festejar a estas diosas. Después de esta fecha era cuando se desacralizaban y ya podían oler las deliciosas flores. Hueytozostli, equivalencia abril-mayo. Este mes significaba gran velación, o sea, los meses de abril y mayo. Se celebraba principalmente a los dioses del maíz, Cinteotl y Chicomecoatl, y en segundo lugar a Tlaloc y a Quetzalcóatl, como parte del rito en el que se sacrificaban niños y las imágenes vivientes de los dioses. Se recogían cañas tiernas de maíz que se adornaban con flores y se llevaban a la diosa. En cada casa se hacía ofrenda de comida a la diosa del maíz, Chicomecoatl, comida que luego era llevada a su templo en donde la ofrecían a una imagen de la diosa hecha de amaranto. Finalmente, la familia consumía los alimentos ofrendados. A este mismo templo, jóvenes doncellas llegaban a consagrar las mazorcas del maíz que se sembrarían el año siguiente. Toxcatl, equivalencia mayo, junio. Este mes quiere decir sequedad. Se festejaba a los dioses Tezcatlipoca, Tlacahuepan, Cuexcotzin, este último una advocación de Huitzilopochtli. Se sacrificaban las imágenes vivientes que durante un año habían representado el papel de estos dioses y que como tales habían sido tratados. La imagen de Tezcatlipoca era un joven cautivo seleccionado por su belleza y habilidad durante el año que representaba al dios y se le enseñaba a tocar la flauta, a comportarse como un gran señor, se le pintaba el cuerpo de negro, lo ataviaban ricamente con ropas y adornos especiales, dejándole el pelo largo hasta la cintura. 20 días antes de su sacrificio, le lavaban el cuerpo para quitarle el tinte, lo ponían con otra indumentaria, lo casaban con 4 doncellas, 5 días antes de la fiesta, lo adoraban como Dios en cada uno de los diferentes barrios de la ciudad. Después del 4.º día, lo llevaban en una canoa con sus mujeres y lo sacrificaban en un pequeño oratorio que se encontraba en el camino a Chalco. Vaya con este mes. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Etzalcualistli, equivalencia
junio, y al solsticio de verano. Quiere decir comida de maíz y frijoles. Ayunaban en el templo llamado Poyautla durante 4 días los 2 principales sacerdotes. Se celebraba especialmente a los dioses Tlaloc y Quetzalcóatl, cuyas imágenes representadas por esclavos previamente seleccionados eran sacrificadas a medianoche en el templo de Tlaloc. En las celebraciones participaban los Tlamacasque, los sacerdotes de los dioses que hemos mencionado. Adornaban los templos con carrizos que habían recogido en el Citlaltépetl, o Cerro de la Estrella. El Etzali era una comida hecha de maíz cocido que hacían y se le comía el día de la fiesta de Tlaloc en todas las casas. Ese mismo día los sacerdotes del dios se arreglaban y pintaban de azul, practicaban una serie de ritos en el templo de Tlaloc y llevaban a castigar a la laguna a los sacerdotes que se habían portado mal. ¿Qué tal? Eso nunca nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? En todas estas ceremonias llevaban una gran sonaja llamada Ayachicahuatzli, y en la medianoche se iniciaba en el templo de Tlaloc el sacrificio de cautivos, así como de las imágenes vivientes del dios. Al día siguiente llevaban los corazones de los sacrificados y otras ofrendas preciosas y las arrojaban en el Pantitlán, es decir, en la laguna. Tecuilhuitontli, equivalencia junio-julio. Este mes quiere decir pequeña fiesta de señores. Séptimo mes, es decir, junio-julio. Se festejaban a los dioses Huitzilopochtli, Xochipilli y Huixtocíhuatl. 10 días antes de que empezara la fiesta, las mujeres de los que hacían la sal bailaban con una mujer santificada como imagen de la diosa Huixtocíhuatl. Las participantes de la danza iban unidas unas a otras con una cuerda que llevaban en las manos. El 10º día sacrificaban en el templo de Tlaloc, primero a unos cautivos y después a la imagen viviente de la diosa. Huey Tecuilhuitl, equivalencia julio. Este mes era la gran fiesta de los señores. Se celebraba a los dioses Quilomen, Xicomecoatl, Quilastli, Tihuacóatl y Ejecatl. Durante los primeros días de este mes se hacía un gran reparto de comida para los pobres, pues coincidía con la época de escasez. Fíjense qué inteligentes, ¿no? También se hacía un suntuoso baile de señores hermosamente ataviados. El 10º día de este mes se sacrificaba la imagen viviente de la diosa Xilomen. Antes de esto, las mujeres, los guerreros y los sacerdotes danzaban con ella. Se desacralizaba el maíz y se podía empezar a comerlo. Tlaxochimaco, equivalencia agosto. Este mes era la ofrenda de las flores, una pequeña fiesta de muertos. Salía toda la gente a recoger flores y las ofrecían primero a la imagen de Huitzilopochtli y después a todos los demás dioses. Había danzas por todas partes. Qué bonito este mes de la pequeña fiesta de los muertos. Xocotl Huetzi, equivalencia agosto-septiembre, correspondía a la gran fiesta de muertos. Se celebraba el fuego en forma de Xiutecutli, así como a los dioses de los Amanteca y de los mercaderes. Por otra parte, había un sacrificio que era por fuego y que precedía la extracción del corazón de los cautivos. En el patio del templo del dios del fuego se levantaba un gran tronco de árbol y al cual se adornaba con papeles y también le colgaban cuerdas y tiras de papel. En la parte superior del tronco colocaban una imagen hecha de amaranto y a esta imagen se le ponía sobre la cabeza 3 grandes tamales hechos de la misma semilla de amaranto. Había una especie de competencia en la que varios jóvenes trataban de subir por el tronco del árbol para tomar la imagen, despedazarla y arrojar los pedazos a la gente. El joven que ganaba era llevado al templo y honrado por los sacerdotes. Oxpanistli, equivalencia septiembre, y al equinoccio de otoño. Este era el mes del barrimiento. Era la época de la cosecha y cuando se festejaba al dios Tosi, Oteteo Inán, Sinteotl, Chicomecoatl, Chalchutlicue, Atlatonan, Atlauco,
y Chiconquiahuitl. Se sacrificaban las imágenes vivientes de las diosas. Después de muerta la imagen viviente de la diosa Tosi, tenía lugar una serie de ritos que incluían el desollamiento de la mujer sacrificada, cuya piel vestía un sacerdote, quien desde ese momento personificaba a la diosa, y el que continuaba una serie de rituales en los que había persecuciones, batallas con los jóvenes guerreros, y la imagen viviente de la diosa Tosi era ofrendada por las médicas o las parteras, quienes participaban especialmente en estos ritos. En una ceremonia paralela, el señor regalaba armas y adornos a los guerreros y había un gran baile en el que participaban estos. Se llevaba a cabo un ritual relacionado con el maíz y la diosa Chicomecoatl. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Paxtontli, equivalencia octubre, significa pequeño heno. Fiesta de las flores. Se celebraba la llegada de los dioses, siendo el primero en llegar el joven dios Telpochtli Tlamatzincatl, mejor conocido como Tezcatlipoca. Y los últimos en llegar eran los dioses viejos Huehueteotl y Yocatecutli. Para saber cuándo llegaban los dioses, se ponía en el templo un poquito de harina de maíz, y cuando en esta aparecía la huella de un pie pequeño, los sacerdotes anunciaban con júbilo que ya habían llegado los dioses. También se celebraba a la diosa Xochiquetzal. Hueypachtli, equivalencia octubre-noviembre. Este mes quiere decir gran heno o fiesta de los cerros. Se celebraban principalmente a los dioses relacionados con el agua, con los cerros, con el pulque, como Tlaloc, Mayahuel, Xochitecatl, Matlacueye y Milnáhuatl. También se celebraba a Chicomecoatl, a Xochiquetzal, y se sacrificaban 2 mujeres jóvenes de la clase noble en honor a esta última divinidad. Los ritos tenían lugar en los altares de los dioses del pulque para honrar a los montes altos en donde se juntan las nubes, y a los que habían muerto por el agua o por el rayo se les hacían unas imágenes con palos cubiertos de amaranto. Las colocaban sobre rodetes especiales hechos de carrizo y les ofrecían comida. Quecholi, equivalencia noviembre. Este mes quiere decir flamingo. Se celebraba principalmente los dioses de la caza, de la cacería pues. Amiscoatl, Tlamatzincoatl, Coatlicue, Izquitecatl y Huitzinahua, y se sacrificaban imágenes vivientes de todos estos dioses. El sacerdote que representaba al dios Mixcoatl ayunaba durante 1 año y luego presidía una cacería ritual en la que participaban, además de los mexicas, los de Cuautitlán, Coyoacán y Cuauhnáhuac. Después se sacrificaba a varios cautivos seguidos de las imágenes vivientes de los dioses Mixcoatl y Coatlicue. Los hombres manufacturaban en forma colectiva flechas que ofrecían a Huitzilopochtli, flechas pequeñas que también ofrecían en honor a los muertos en la guerra. Panquetzalistli, equivalencia correspondiente a diciembre y al solsticio de invierno. Era el mes del alzamiento de banderas. En Coatepec se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli y su lucha contra los Huitznahua. Al mismo tiempo, los comerciantes o Pochteka hacían su gran fiesta en la que bañaban ritualmente a unos esclavos, tanto hombres como mujeres, a los que ofrecían posteriormente en sacrificio. También imágenes vivientes. Después de una serie de banquetes ceremoniales, había una lucha ritual entre los esclavos bañados de los Pochteka y los habitantes del barrio de los Huitznahua. Los bañados eran sacrificados posteriormente en el templo de Huitzilopochtli. Había también una ceremonia llamada la prisa de Huitzilopochtli, en la cual un sacerdote llevaba en brazos una pequeña imagen del dios y hacía un recorrido empezando por el gran juego de pelota que estaba dentro del templo mayor. Después recorrían Tlatelolco, Nonoalco, Tlaxoc, mejor conocido como Tacuba, Popotlán, Chapultepec, Coyoacán, Mazatlán, Iztacalco, para regresar con gran algarabía al templo mayor, en donde se llevaban a cabo los sacrificios de cautivos
y de los esclavos ofrecidos por los Poxteca. Atemostli, equivalencia diciembre-enero, bajada de agua, en el cual se celebraba a los dioses del agua, los tlaloques, y se les ofrecía comida. Parte del ritual consistía en degollar unas imágenes de los montes llamadas tepeme, en los que se juntaban las nubes fabricadas por ciertos sacerdotes con zoali o amaranto. Tititl, equivalencia enero. Este mes significaba el estiramiento y se celebraba a los dioses viejos como Tonantzin, Coscamiao, Yacatecutli, Mictlantecutli. Se sacrificaban las imágenes vivientes de todas estas deidades en el Hueyteocalli. Entonces se ofrecía en sacrificio a una mujer. Las ceremonias terminaban con una batalla de juego en la cual los muchachos aporreaban a las mujeres con unas taleguillas llenas de ceniza, papel u hojas de maíz. Izcalli, equivalencia febrero, significa crecimiento. En Tlatelolco se festejaba al dios del fuego. La imagen del dios del fuego se hacía con una estructura de palitos a la que se cubría con un manto de plumas, colocándole en la cabeza una máscara de turquesa con un enorme penacho de plumas de quetzal. La estatua estaba sentada sobre un trono cubierto con una piel de jaguar que conservaba todavía la cabeza y las garras. Se hacían unos tamales especiales que se entregaban a los muchachos que iban a ofrendar a la imagen del dios del fuego aves, culebras y peces. A los 10 días volvían a hacer la imagen del dios del fuego de la misma forma mencionada, pero le ponían una máscara hecha de mosaico de concha, adornada con piedras de colores. Volvían los jóvenes a arrojar los animales que habían cazado al fuego y recibían otro tipo de pan. Cada 4 años se hacían fiestas mucho más elaboradas y en ellas se sacrificaban las imágenes vivientes del dios del fuego y de su esposa. Mataban primero a los cautivos y después a las imágenes vivientes. Luego se llevaban a cabo unos bailes solemnísimos que se iniciaban en la parte superior del templo y en el que solo participaban el señor y los principales jefes. En esa fiesta se les agujereaban las orejas a los niños nacidos durante los 4 años previos, para lo cual se buscaba padrinos y madrinas. Y a esos 5 días que quedaban sobrando para completar los 365 días se les llamaba Nemontemi y no caían precisamente en un momento específico, pero podemos ver que quizá equivale a la mitad de febrero. Esos días no eran días muy propicios y se suponía que a esas personas pues no les iba a ir muy bien en la vida. Y es así, amigos, como hemos hecho este repaso de los meses y sus significados en el calendario náhuatl. Este es un diccionario de mitología y religión de Mesoamérica compilado por Yolotl González Torres, una maestra extraordinaria. Y quiero agradecerles el favor de su presencia. Ya saben, nos encontramos en 4 oportunidades en esta semana y también en las redes sociales de Radioactiva TX, que ya las hemos estado anunciando, y en nuestro canal de YouTube en La Punta de la Lengua Michaus 2, donde encontrarán todos los programas, desde las monografías grandes que hacíamos antes de 50 y tantos minutos hasta las que hacemos ahora tipo podcast de 25. Con el favor de su atención también estamos en Spotify y nos vemos en una emisión más de este querido programa que hacemos con tanto gusto para ustedes. En la punta de la lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus.
Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.